Hola, hola, amigos y amigas de mi amigo Freud. Eh, vamos a volver esta noche al rinconcito de la revista de Psicología y Neurociencias, Mente y Cerebro, de la familia de Investigación y Ciencia. Abordaremos el tema de la miopía, una epidemia del siglo XXI. En la esfera del trabajo hablaremos de la influencia de los genes en el desgaste profesional. Hablaremos asimismo de la anorgasmia y nos preguntaremos por qué algunas mujeres no sienten el orgasmo. Presentaremos algo así como un oráculo neurológico y preguntándonos si las neuroimágenes pueden predecir el destino. Es una manera retórica de hablar, luego lo entenderéis. Iniciaremos la nueva serie El hambre en el cerebro, los mecanismos neurobiológicos del apetito. Recordaremos unas cuantas monografías con los mejores artículos sobre algunos temas clave, a saber, como decimos, la revista monográfica de Mente y Cerebro se llama Cuadernos de Mente y Cerebro. Existe un número de cuadernos muy interesante que se refiere a la depresión y que expone sus causas, síntomas y tratamientos. En este número se aborda el trastorno depresivo en el trabajo, como artículo más específico de psicología. Igualmente, la depresión en el hombre y en la mujer. Otro artículo habla de electrodos cerebrales para la depresión resistente. Como artículo referido a la neuroestimulación. Y por último, el éxito de la terapia cognitivo-conductual, como artículo referido a la psicoterapia. Otro número de cuadernos lleva por título En busca de la consciencia, claves sobre cómo el cerebro construye la mente. En este número aparece un artículo, Avances en el diagnóstico del estado vegetativo. Como artículo de medicina, el claustro como sede de la consciencia o de la mente consciente en el ámbito de la neurobiología.
Los límites del reduccionismo neurobiológico, artículo de filosofía. O en la esfera de la filosofía, y por último, pérdida y recuperación de la consciencia. Otro número de cuadernos versa sobre el dolor, neurobiología y tratamientos. Un artículo se titula Combatir el dolor crónico, artículo del ámbito de la medicina. Causas de la migraña, en el ámbito de la neurología. La psique como calmante, artículo más estrictamente psicológico. Y nos preguntaremos si funciona la acupuntura en el ámbito de las terapias. La acupuntura como terapia. Otro número se titula Lenguaje y comunicación. Ese es su eje vertebrador. Neuropsicobiología de la expresión oral y gestual. Aparece en este número un artículo, La influencia del lenguaje en el pensamiento, artículo del ámbito de la cognición, modelos neurales del habla y el entendimiento, en el ámbito de la neurología, claves de la gestualidad social, artículo más puramente psicológico, y niños con mutismo selectivo, en el ámbito de los trastornos. El penúltimo de los números de cuadernos que recordaremos tiene que ver con las adicciones, neurobiología y psicología de la conducta adictiva. Encontramos en él un artículo, Alteraciones en el sistema de recompensa en el ámbito de la neurología, raíces evolutivas del alcoholismo en el ámbito de la biología, enganchados a la inanición, un artículo sobre anorexia, huellas cerebrales de la nicotina, artículo sobre tabaquismo, y por último, de los fármacos a las técnicas de neuroimagen, en el ámbito de los tratamientos. Por último, el número de cuadernos referido a la memoria o dedicado a la memoria, neurobiología y psicología de la capacidad de recordar y aprender. En este número aparece un artículo, Circuitos neuronales de los recuerdos, en el ámbito de la neurología, estudios con ratones transgénicos, en el ámbito de la experimentación, el síndrome de Korsakoff y la hipertimesia, en el ámbito de la psiquiatría,
y técnicas para mejorar el aprendizaje. Artículo más estrictamente psicológico. Recomendamos acudir a la página web investigacionyciencia.es/revistas/cuadernos para más información sobre esta monográfica de mente y cerebro, psicología y neurociencias, como decimos. Otros números destacados de mente y cerebro: revista bimestral, que ahora existe tan solo en versión digital, como ya apuntamos en el vídeo anterior, dedicado a esta revista, Mente y Cerebro. Como decimos, algunos números que merecen recordarse son los siguientes. El número en el que se abre la nueva serie Vivir con Alzheimer, estrategias para enfermos y cuidadores. Bueno, ese es el artículo principal, insistimos, Vivir con Alzheimer, aunque también hay otros entre los que se cuentan síndrome alcohólico fetal, artículos sobre el embarazo, tras el origen de las auras migrañosas, artículos sobre migraña, percepción sensorial y sueños lúcidos, y la libertad de decidir. Añadiremos un artículo sobre la identidad titulado La conectividad funcional, nueva huella dactilar. Otro número se abre con el concepto del alma, o se vertebra en torno al concepto del alma, que presente en el imaginario colectivo desaparece de la psicología. Pues como decimos, en este número son artículos destacados el concepto del alma, dispositivos de estimulación cerebral. En la sección Tendencias, el peso de la memoria autobiográfica, referido a la identidad, incentivo o manipulación de los ciudadanos, así titulado el artículo sobre teoría del acicate.
Y por último, el papel de las áreas parietales superiores, artículo sobre evolución. Otro número de mente y cerebro destacable es el que se vertebra en torno al tacto, claves neuropsicológicas de la percepción táctil. Efectivamente, los artículos a destacar en este número son el tacto, el síndrome de fatiga crónica, artículo de contenido médico, desarrollo del cerebro en los bebés prematuros, artículo sobre neurología, modificar los recuerdos, artículo sobre memoria, modificar los recuerdos como objetivo de diversas investigaciones, salud mental de los inmigrantes en el siglo XXI, y por último, el sentido de la orientación a prueba. Como artículo, quizá con un menor grado de importancia. En otro número se abre una nueva serie, estimulación cerebral, electricidad, campos magnéticos y ultrasonidos. Efectivamente, los artículos a destacar aquí son estimulación cerebral, reclutamiento yihadista, cuáles son las claves psicológicas del reclutamiento yihadista, otro artículo, neurogénesis y memoria, en el que se destaca la importancia de la neurogénesis, desarrollo del lenguaje en los bebés, artículo del área del aprendizaje, regulación de los sentimientos en el ámbito de las emociones, excitación sexual persistente, como artículo con un menor grado de relevancia. Evaluar la personalidad, otro número a destacar, nuevos parámetros para estudiar la psique. Destacamos en este número de mente y cerebro el artículo titulado, asimismo, Evaluar la personalidad, mecanismo del sistema neurovascular en el ámbito de la neurología, metacognición, el poder de la reflexión, en el ámbito precisamente de la cognición. ¿El dinero da la felicidad?, se pregunta otro artículo destacable. En artículo de psicología social, neurobiología del miedo,
en el ámbito de las emociones. Y por último, sensibilidad alimentaria o moda. Se pregunta otro artículo de un grado inferior de relevancia. Por último, el poder de las marcas o cómo nos dejamos manipular. Eje vertebrador del último número de Mente y Cerebro que aquí recordaremos, cuyos artículos a destacar en este número son, efectivamente, el poder de las marcas, terapia cognitivo-conductual para la depresión, beneficios de la misma en este trastorno, alimentos para las neuronas, artículos sobre neurología, autocontrol, el secreto del éxito, artículo más estrictamente psicológico, en el cerebro del programador, artículos sobre neurociencia, y por último el claustro director de la consciencia, artículo de menor grado de relevancia. Podéis hallar más información en www.investigacionyciencia.es/revistas/mente y cerebro con 2 guiones medios. El teléfono de la redacción es el 934-143-344. El correo electrónico administración@investigacionyciencia.es. Bueno, recordamos que en el presente número, el que tenemos ante nuestros ojos, encontramos un artículo, el primero de ellos, de los artículos de primer grado de relevancia, un artículo sobre visión, la epidemia de la miopía, donde se explica que acabar con los altos índices de miopías se ha convertido en un problema sanitario a escala mundial. Y se afirma que un simple cambio en nuestra conducta diaria podría ser la solución. La autora Diana Kwon. Otro artículo a destacar en este número sobre psicología del trabajo lleva por título El rastro genético del desgaste profesional. En él se afirma que el síndrome de desgaste profesional, burnout, suele interpretarse como una consecuencia del estrés y de otros factores externos. En este artículo se apunta a que investigaciones recientes revelan que los genes también intervienen. El autor
Martin Reuter. La serie La enfermedad de Alzheimer encuentra su segunda entrega en este número con 2 artículos. El primero de ellos, los mecanismos del olvido, el segundo, medidas para prevenir el Alzheimer. En los mecanismos del olvido se nos recuerda que se nos informa de que un estudio sugiere que el Alzheimer se inicia en el tronco encefálico durante la adultez temprana. Se nos indica que los síntomas no se manifiestan hasta pasados varios decenios. El autor, Udo Gubb. En medidas para prevenir el Alzheimer, se nos informa de que la investigación aporta numerosas claves para mantener joven nuestro cerebro y dotarlo de mayor resistencia a la demencia. El autor, David Bennett. La entrevista que aparece en el número lleva por título Reír delata nuestros sentimientos. En ella, la investigadora de la cognición, Sophie Scott, destaca la función social y comunicativa de la risa. Ulrich Pontes es el autor. Neuroimágenes proféticas es el sugestivo artículo sobre desarrollo cognitivo y conductual. En este artículo aparecen algunas preguntas como ¿tendrá el niño éxito en los estudios? ¿Padecerá alguna adicción? Respondiéndose a ellas que los investigadores pretenden predecir el rendimiento y la conducta de los individuos a partir de la actividad de su cerebro. El autor, Christian Wolff. Y por último, misión, escanear el cerebro, artículos sobre la actividad cerebral. Se pregunta cómo se puede explorar el cerebro de un niño. Se nos indica que en el Instituto Max Planck de Investigación en Educación se utiliza el juego. Los jóvenes probandos deben imaginarse que son astronautas y que viajan dentro de una nave espacial. En realidad se hallan dentro del escáner. Es otro artículo de Christian Wolff. La nueva serie Psique y Alimentación nos presenta un artículo que se rubrica con una pregunta: ¿por qué tenemos hambre? Pregunta del ámbito de la neurobiología. En este artículo se nos explica que para regular las ganas de comer, el cerebro sondea continuamente las reservas energéticas y nutricionales del organismo. Los intercambios nerviosos con el sistema digestivo desempeñan un papel fundamental.
El autor, Gilles Mithieu. En la sección encefaloscopio hablaremos de percepción, de memoria, de emociones, de consciencia, de neurobiología, de Alzheimer, de depresión, de adolescencia y de cognición. La sección Cartas de los lectores nos aportará algunas discusiones jugosas. En la sección instantánea hablaremos de las células progenitoras para el cerebro. En la sección avances del hábito a la adicción, artículo de Christian Honey, las consecuencias morales de quedarse sin empleo, por Luis Miguel Millet Moya. Y por Jorge Navarro López, la risa, una herramienta auxiliar para el diagnóstico de la depresión. En la sección sinopsis, la energía en el cerebro. Autor, Ulrich Pontes. Que también realiza la entrevista Reír delata nuestros sentimientos, como hemos apuntado hace unos instantes. En este caso, la energía en el cerebro, en sinopsis. En el sílabus, Anorgasmia. Autora Kate Zucker. En la sección Ilusiones, la edad de la ilusión, autores Magnek y Martínez Conde. Neurocientífica española, por cierto. En la sección retrospectiva e historia del dolor en Occidente, a cargo de Javier Moscoso. Y en la sección libros, subconsciente, genética y cultura, por Luis Alonso. En la sección encefaloscopio abrimos con un artículo o un extracto, mejor dicho, de un artículo sobre percepción. La anatomía de la cavidad faríngea influye en el olfato. En este sentido, apuntaremos que sólo cuando se expira es posible apreciar si el vino mantiene las cualidades que su aroma promete.
Todos sabemos que para oler debemos inspirar. Sin embargo, se trata de una verdad a medias. Según han demostrado investigadores de la Universidad Yale en fecha reciente. Nuestro sentido del olfato no solo nos ayuda a percibir los olores del entorno, también contribuye a que apreciemos el sabor cuando comemos y bebemos. Para ello es decisivo expirar. El novedoso estudio revela que este proceso se encuentra relacionado sobre todo con la anatomía de la cavidad faríngea. La forma de esta procura que existan corrientes que al expirar conducen las partículas olorosas de los alimentos desde la cavidad bucal hasta las células sensoriales de las fosas nasales. Para su investigación, los científicos utilizaron una reproducción obtenida mediante impresora 3D de las vías nasofaríngeas de un voluntario sano. Previamente midieron las vías respiratorias superiores del probando mediante tomografía computerizada. A continuación comprobaron si la faringe artificial funcionaba a partir de sustancias que simulaban las partículas de los alimentos. Los autores constataron que la forma de la cavidad bucofaríngea posterior causaba diferentes corrientes al inspirar y expirar. Solo durante la expiración, las sustancias volátiles se movilizaban de la cavidad bucal posterior hacia los receptores olfatorios de la mucosa nasal posterior superior. Por el contrario, al inspirar, se formaba una densa cortina de aire que aislaba las partículas olorosas, las cuales eran conducidas a través de la faringe hacia la tráquea y los pulmones. Este efecto ocurre de manera más intensa si se inspira y expira con calma. Este extracto que acabamos de exponer corresponde a un artículo aparecido en PNAS en el volumen 112, concretamente páginas 14.700 a 14.704. Bueno, pues aquí dejamos este segundo vídeo dedicado a la revista Mente y Cerebro de la familia de Investigación y Ciencia, revista de Psicología y Neurociencias, actualmente existente tan solo en versión digital. Os agradezco, como siempre, vuestra atención, apoyo y compromiso con el canal. Os animo a suscribiros, a aquellos que no lo hayáis hecho ya, a darle me gusta a los vídeos que os parezcan, que sean de vuestro agrado, que os parezcan
útiles, interesantes o valiosos desde cualquier punto de vista. Y nada más. Aquí me despido, hasta el próximo vídeo. Y os recuerdo, como siempre, que nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra compañía, con vuestra atención, con vuestra presencia. Muchas gracias por estar siempre ahí. Hasta pronto.